Millonario queda en shock al ver a Mendigo Negro volverse rico de la noche a la mañana. Era una mañana de sol radiante en Acapulco, pero nada parecía normal para Alejandro. Desde su mansión frente al mar, con el brillo del agua reflejando en sus gafas caras, leyó la noticia que le retumbó en el pecho como un martillo. Ramón, el mendigo negro de la esquina, ahora es millonario. Sí, el mismo hombre a quien nunca le dio ni una moneda, el que habitaba en la sombra de sus lujos, ahora tenía más dinero que él. La palabra misterioso explotaba en los titulares. Decían que Ramón había heredado una fortuna imposible de rastrear, un legado oculto, envuelto en secretos oscuros. ¿Cómo demonios eso era siquiera posible? Alejandro sintió un nudo en la garganta, un frío que le recorrió la espalda. ¿Y si este cambio no era solo suerte? ¿Y si había algo más? Ese mismo día, Alejandro salió de su mansión, sin perder un segundo. La gente en la calle murmuraba, miraba al mendigo convertido en magnate, con mezcla de miedo y respeto. Ramón, ahora con traje impecable y sonrisa llena de misterio, caminaba erguido, sus ojos brillando con una confianza que raspaba la piel. Parecía otro hombre, otro mundo. Alejandro observó los detalles. El auto negro lustroso que Ramón mandó a lavar con chofer nuevo. Las miradas mudas de los vecinos que no entendían, pero presentían algo raro, algo fuera de toda lógica. En la plaza donde Ramón antes pedía monedas, ahora se daban cita hombres de traje y mujeres con carteras de piel fina, todos hablando en susurros, inclinándose hacia él. Algo extraño estaba pasando, y Alejandro lo sabía. Decidió investigar. Pero lo que descubrió no solo rompió su mundo, lo hizo tambalear hasta el fondo. Accedió a documentos secretos, fotos antiguas y relatos olvidados que vinculaban a Ramón con la familia de Alejandro, de una manera retorcida y aterradora. No era solo una herencia normal, era una deuda escondida, un pacto oscuro, un pasado enterrado que gritaba desde las sombras más profundas. Cada pista nueva le apretaba el pecho. Lo que creyó seguro, el poder, su legado, se deshacía lentamente. Las noches eran pesadillas, sueños quebrados donde las paredes de su mansión parecían susurrar nombres prohibidos, nombres que no podía enfrentar. Ramón no solo le había robado la fama y el dinero, le había arrancado su mundo, dejando al descubierto la fragilidad de su arrogancia. Pero Alejandro no estaba listo para rendirse. No todavía. Sintió, de repente, que un juego mucho más grande, uno donde lo sobrenatural se cruzaba con la codicia, comenzaba a jugarse frente a sus ojos. Su lógica, sus certezas, todo temblaba como hojas en tormenta, y él, atrapado en medio de eso, debía decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que creía suyo. ¿A qué precio? La última imagen del día quedó grabada en su mente. Ramón, en silencio, mirando el horizonte desde su nuevo reino, con una sonrisa que no era de este mundo. Y Alejandro sabía que esa noche nada sería igual. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La última imagen del día quedó grabada en su mente. Ramón, en silencio mirando el horizonte desde su nuevo reino, con una sonrisa que no era de este mundo. Y Alejandro sabía que esa noche nada sería igual. Sin embargo, mientras sus pensamientos giraban en torno a la figura de Ramón, algo extraño sacudió las calles de Acapulco. Un grito desgarrador rompió el murmullo de la gente. La plaza, llena de lujo y secretos, se volvió un caos instantáneo. Alejandro se sobresaltó y corrió hacia el bullicio, su corazón latiendo con fuerza. En el centro de la plaza, entre la multitud que corría despavorida, vio algo que lo detuvo en seco. Un grupo de hombres, con rostros aterrorizados y ojos desorbitados, señalaban hacia una esquina. Alejandro siguió su mirada, y allí estaba Ramón, aún con su traje elegante, pero su expresión había cambiado. De repente, lo vio caer de rodillas. Algo brilló en el suelo, reflejando la luz del sol. Era un objeto oscuro, extraño, un medallón. La gente se aglomeró, pero no se atrevía a acercarse. Alejandro se sintió atraído hacia el objeto, como si una fuerza invisible lo empujara. Se abrió paso entre los curiosos que murmuraban y se cubrían la boca con las manos. Un hombre al lado de Alejandro murmuró: «¿Qué le pasa a Ramón? Él estaba bien hace un momento». La confusión se apoderó del aire, y el ansia de respuestas lo envolvió. En cuanto llegó al medallón, la tensión era palpable. Era de un material que parecía absorber la luz. Sus ojos se encontraron con los de Ramón, y lo que vio lo dejó helado. Ahí, dentro del brillo de esos ojos, reconoció un miedo profundo. No era el temor a perder su fortuna, era algo más oscuro. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la plaza, haciendo que la gente retrocediera. Un grito más, esta vez un lamento, atravesó el murmullo. Y entonces ocurrió. El medallón estalló en una luz cegadora. Alejandro se cubrió los ojos y cuando regresó a la vista, lo que vio lo dejó paralizado. Ramón no estaba ahí. En su lugar, un viento furioso giraba alrededor de la plaza, levantando cosas del suelo, creando caos a su alrededor. La gente gritaba, se empujaban unos a otros, algunos caían. Pero lo que hizo que Alejandro se desvaneciera fue el susurro que surgió del viento. Un sonido, claro y aterrador, resonó en su mente. La deuda ha sido saldada. La plaza se sumió en el caos total. La luz del medallón se apagó y entre la confusión, Alejandro vio un rostro familiar. Su madre. Allí estaba entre la multitud, con lágrimas en los ojos y una expresión de pánico en su rostro. Ella gritó algo que no pudo entender, pero lo que le lanzó su mirada era claro. No se trataba solo de Ramón. Todo este tiempo habían estado conectados de maneras que jamás imaginó. La herencia, la fortuna, los secretos, todo era parte de un rompecabezas más grande. No solo era un cambio de fortuna, era un cambio de destino. ¡Alejandro!, gritó su madre, acercándose. «No puedes permitir que esto continúe». Sus palabras lo atravesaron como un rayo. ¿Qué estaba pasando? ¿De qué debía protegerse exactamente? Todo su mundo se desmoronaba. Y en ese momento, una figura oscura apareció detrás de su madre, con una presencia que helaba la sangre. Alejandro sintió la presión en su pecho y supo que la noche solo estaba comenzando. Todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de cambiar, y él tendría que enfrentarlo o perderlo todo. La plaza se retorcía en caos. La figura oscura detrás de la madre de Alejandro parecía absorber toda la luz. Era un hombre alto, con un abrigo negro que ondeaba como si estuviera vivo. Los gritos se mezclaban con el murmullo aterrorizado de la gente, todos tratando de entender lo que estaba sucediendo.
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un hombre cualquiera. Tenía un aire familiar. No, no puede ser, murmuró Alejandro, incapaz de apartar la mirada. Su corazón latía desbocado al reconocer lo que había estado negando. Era su padre, el hombre que había creído muerto desde su infancia. La emoción lo ahogaba. ¿Cómo era posible? Él estaba aquí, en medio del caos. ¡Alejandro!, exclamó su madre, moviéndose entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de alegría y terror. «Tienes que escucharme». El viento frío seguía azotando la plaza. El medallón, ahora en el suelo, parecía emanar un brillo oscuro, como una boca demoníaca abierta al abismo. La multitud se había detenido atónita, en un círculo que dejaba el espacio entre Ramón y Alejandro. Algo inmenso se estaba desatando. «Él no es lo que piensas», dijo el hombre con voz resonante, cortando a Alejandro como un cuchillo. «No puedes confiar en él. La herencia de Ramón es solo una ilusión, una trampa». Un hilo de dudas comenzó a tejerse en la mente de Alejandro. Se acordó de sus noches de insomnio, de las pesadillas. Todos esos murmullos, esos rostros en los oscuros rincones de su memoria. ¿Realmente conocía a Ramón? ¿O era solo un títere de fuerzas que no podía ni imaginar? «Él sabe cosas», continuó el hombre oscuro, señalando a Ramón, que seguía en el suelo, temblando. «Cosas sobre nuestro pasado. Cosas que han estado dormidas, pero que ahora vuelven a despertar». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Alejandro, su voz quebrándose. «Secretos que pueden destruirlo todo. La fortuna de este mendigo es solo el principio. La verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo el hombre, girando su mirada hacia su madre. «Y tú lo sabes, Clara». Un estruendo recorrió la plaza. Las miradas se desviaron de Ramón, que yacía inmóvil, al hombre oscuro. La voz de su madre resonó en el aire, llena de una desesperación que nubló el espacio. «No, no puedes decirle eso». «Alejandro, escúchame». El silencio momentáneo se rompió por el choque de un grito, esta vez de Ramón, que se levantó repentinamente, su rostro demacrado. «¡La deuda! No puedes dejar que esto continúe, Alejandro. No puede acabar así». Las palabras resonaban, caían como piedras en un estanque. Cada una creaba ondas de confusión. Alejandro miró a su padre, a su madre y luego a Ramón. El conocimiento de sus existencias se entrelazaba con un hilo invisible que, como una red, lo oprimía. De repente, otro grito desgarrador llenó el aire, pero no era de miedo, era de dolor. Un hombre del lado de la plaza cayó, su mano sobre su pecho, como si algo le hubiera apuñalado el alma. La multitud retrocedió, algunos buscando la salida, otros paralizados, mirando cómo el hombre dejaba de respirar. La vista de sangre derramándose fue un golpe brutal. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando? Cada instante se transformaba en una pesadilla vívida. La oscuridad, el medallón, la figura de su padre, el sudor frío en su espalda, todo se entrelazaba de una manera aterradora. Ramón pareció recuperar fuerza al ver el caos. «Déjame contarte la verdad, Alejandro. No hay tiempo». Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, mientras la mirada de todos se fijaba en él. Alejandro quería gritar, correr, pero se sentía inmovilizado. La plaza temblaba con una incertidumbre palpable, un límite que estaba por cruzarse. «Oh», gritó su madre, extendiendo la mano enredada en la locura del momento. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero antes de que cualquiera pudiera responder, una luz blanquecina brilló de nuevo. El medallón,
que había comenzado a helar el aire, se iluminó con una ferocidad catastrófica. La plaza estalló en luz, y el estruendo que siguió borró todo sonido. Un nuevo juego había comenzado, y no había garantía de que fueran parte de él. La noche que acababa de iniciar prometía desenlaces que ni Alejandro ni Ramón podían prever. La plaza brillaba intensamente, el medallón aún resplandecía como un agujero negro, atrayendo toda atención. Y el caos se desataba a su alrededor. La luz temblorosa del objeto alteraba la realidad, y el viento seguía azotando las calles, como si el propio aire se volviera una extensión de las fuerzas oscuras que ahora parecían desatarse. Alejandro estaba congelado, atrapado entre horrorizadas miradas y murmullos ininteligibles. Su padre, esa figura. Las palabras resonaban en su mente. No puedes confiar en él. ¿Pero en quién debía confiar? Ramón seguía tambaleándose, mientras Clara, su madre, intentaba hacerse camino entre la multitud. De repente, la luz del medallón parpadeó intensamente y luego se apagó bruscamente. Un silencio sepulcral envolvió la plaza. Todos contenerían la respiración esperando algo. Fue entonces cuando el eco de un grito desgarrador abrió el aire. Pero no era un grito de miedo, era un grito de dolor, casi un lamento. La muchedumbre se desmaterializó. Nadie se atrevía a moverse. Alejandro siguió la mirada del grupo. Fue ahí, en el suelo, donde una mujer yacía. Su rostro era una mezcla desgarradora de conocimiento y sufrimiento. Alejandro la reconoció de inmediato. Era su hermana, Laura. ¡No!, gritó, atravesando la multitud, pero sus piernas parecían no responder. El horror lo abrazó como una serpiente fría. Laura estaba ahí, desfallecida, con una mano sobre el pecho, como si toda la vida se le escapara. ¿Qué hacía ella en Acapulco? Alejandro, escúchame, balbuceó Laura, su voz temblando. Su mirada era de desesperación. No hay tiempo. ¡El pacto! Todo se está desmoronando. ¿Qué pacto? La confusión se mezclaba con el horror. ¿Qué pacto? La luz del medallón regresó, revelando una nueva verdad. Clara, la madre de Alejandro, no solo había estado vinculado a Ramón, ella era parte de su mundo, un pasado que había tejido un enredo, que ahora los arrastraba a todos al abismo. «No puedes dejar que esto continúe», gritó Ramón, ahora incorporándose. «Puedes salvarla, Alejandro. Tú tienes el poder». Pero sus palabras sonaban como un eco lejano cuando la plaza empezó a vibrar. «¡Cállate!». Alejandro se sintió atrapado entre dos realidades. Sus ojos querían más respuestas, más verdades. Vio el miedo en los ojos de su madre, la lucha en el cuerpo de su hermana y el desespero en el rostro de Ramón. Todo giraba, todo explotaba. La luz del medallón creció aún más, destellando en formas imposibles. De repente, grandes sombras emergieron. Seres extraños, mutados por un poder superior, comenzaron a manifestarse en la plaza, desintegrando la confusión. Eran figuras de sus peores pesadillas, reclamando su lugar en la tormenta. Uno de esos seres se abalanzó sobre Laura. Alejandro gritó, pero su voz se ahogó en el eco del caos. Las sombras envolvieron a su hermana, y en un instante la luz volvió a cegarlo. Cuando la claridad regresó, ahí estaba Laura, pero no era la misma. Su rostro estaba moribundo, como si hubiera compartido el dolor de todos los seres oscuros que la estaban reclamando. «La deuda», murmuró, y Alejandro sintió que lo atrapaban 1000 garras. «La deuda no es solo de él, es nuestra». El mundo se hizo negro. En su mente, un torrente de imágenes chocó, revelados secretos desgarradores. Todo lo que pensaba que sabía, el pasado, los lazos familiares, las herencias, eran un rompecabezas distorsionado. «Madre, ¿qué hiciste?», Alejandro preguntó,
sintiendo el océano de culpabilidad abrumarlo. Clara cerró los ojos y en un último susurro dejó caer la verdad que todo lo cambiaría. Nunca te dije la verdad sobre tu origen. Eres el recipiente, el último en la línea de una herencia demoníaca. Las sombras ahora se habían adueñado de la plaza. Un grito colectivo resonó. Todo en su vida convergía en ese momento lleno de sombras. Y sin embargo, no sabía si Laura, su madre o incluso su propio ser lo dejarían en el umbral de la oscuridad. Los hilos estaban por romperse y Alejandro estaba al borde de decidir su destino y el de todos. El mundo se había oscurecido. Un vórtice de caos llenaba la plaza. Alejandro, aún paralizado por la revelación del pacto y la presencia de su hermana, sentía que su corazón latía al ritmo de una tambora en guerra. Laura estaba allí, y su dolor resonaba en su pecho como una campana de alarma. «El pacto, Alejandro», repitió Laura, su voz llena de angustia. «No podemos dejar que esto continúe». Clara, la madre, se lanzó hacia su hija, buscando la forma de devolverla de ese abismo. «¡Laura, no!», gritó, mientras las sombras comenzaban a retorcerse alrededor de los demás. «Esto no puede ser». La luz del medallón volvió a brillar con intensidad, su resplandor dibujando formas en el aire. Alejandro, atrapado entre el horror y la confusión, sintió un frío cortante que le atravesó el alma. Entonces, la figura oscura detrás de su madre se movió, acercándose como si se alimentara del miedo que lo invadía. «¿Quién eres realmente?», Alejandro apuntó con voz temblorosa hacia el hombre en el abrigo negro, mientras sentía que todo su ser se estrujaba en un puño de ansiedad. «Soy quien tú crees que sabes, pero también soy mucho más», dijo la figura, su voz resonando en el aire como un eco distante. «Y tú eres el punto en que todo se conecta». Sin previo aviso, un viento gélido arrasó la plaza. Las sombras se alzaron, distorsionándose, y el medallón brilló hasta hacerse insoportable. En un instante de pánico, los ojos de Alejandro se encontraron con los de Ramón, que estaban despojados de toda confianza, llenos de un terror que daba miedo. «¡No dejes que te atrape!», Ramón gritó, pero la desesperación pintaba su voz de caos. «No sabes lo que quieres, no sabes lo que está en juego». Y entonces el cielo se oscureció, nubes pesadas cubrieron el sol, y un trueno profundo retumbó. La gente comenzó a murmurar, a moverse en desbandada. Pero Alejandro, en su turbilente confusión, no podía irse. Las sombras sobre su hermana lo mantenían en un parpadeo entre la realidad y la pesadilla. «¡Alejandro!», gritó Clara, «debemos detenerlo. Lo que venga es más fuerte que nosotros». Desesperado, Alejandro sintió cómo todo su mundo se desmoronaba, pero la luz del medallón fulguró una vez más, y en ese instante todo cambió. Los sonidos se apagaron, el viento cesó, y en un momento de cruel, perfecta claridad, la verdad se reveló ante él. De repente, un grito volvió a abrirse paso entre la multitud, pero ahora no era de dolor, era una risa retorcida que lo heló hasta los huesos. La figura oscura sonrió y su rostro cambió, revelando facciones familiares, pero distorsionadas. «Soy tu padre, pero soy también el legado de una entidad que comulga con fuerzas que ni tú ni tu madre comprenden. Gabriel no está muerto. Él fue el catalizador. Tu abuelo pactó con algo que te conecta a ti, a Ramón, a cada uno de nosotros aquí». Alejandro sintió que el aire se le escapaba, como si lo devoraran 1000 bocas.
¿Qué estás diciendo?, clamó, su voz apenas un susurro aterrorizado. Lo que estás viendo es solo el principio. Tú eres el enlace. La caída de la familia y la supervivencia de todos dependen de tu próxima decisión. Tú decides lo que se salvará. Alejandro sintió el frío del horror envolviéndolo. Instantáneamente, todo lo que creía saber sobre su vida, su historia y su familia se desvaneció. El medallón comenzó a temblar. Un pulso oscuro lo atravesaba. «Alejandro, hazlo. No podemos dejar que continúe», clamó Laura, pero su voz se ahogó en un grito angustiante, mientras la luz del medallón comenzó a desvanecerse. La risa de su padre resonaba como un eco en sus oídos. En un instante crítico, el medallón estalló con un resplandor abrumador. Una luz cegadora iluminó la plaza y en ese momento sintió que todo cambiaba. Su vida, sus decisiones, su historia, rotas en un estallido. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se desmoronó en un caos de sombras, y Alejandro quedó atrapado en la oscuridad que lo devoró todo. ¿Qué sucedería después? ¿Qué significaba todo esto? El futuro y la verdad permanecían en el aire, y Alejandro tenía que decidir. ¿Sería el salvador o el destructor? Pero sobre todo, ¿quién sería él después de este enfrentamiento con su propio destino? Todo se tornó negro. Alejandro se sintió atrapado, como si estuviera cayendo a través de un abismo sin fondo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Eres el recipiente». ¿Qué significaba eso? La luz del medallón volvió a resplandecer, pero esta vez algo se sentía diferente, más amenazante. Mientras la plaza titilaba con un brillo apenas soportable, un grito emergió de las sombras detrás de él. «¡Alejandro!». Era Laura, y su rostro estaba marcado por el terror. «No dejes que lo tome». Sin poder concentrarse, Alejandro se giró hacia el hombre oscuro. Su padre que supuestamente había sido un eco lejano, ahora era una presencia constante, aplastante. ¿Cómo pudo ser que después de tantos años creído muerto, aquí estuviera, envuelto en esta rotunda desgracia? La luz del medallón, pulsando en un tamborileo sordo, empezó a formarse en lo que parecían ser figuras danzantes. Los rostros se distorsionaban, viajando entre la realidad y lo sobrenatural. Alejandro sintió que perdía el control. Su pecho se llenó de una presión insoportable. Allí, de pie, su vida se desnudaba frente a él. La plaza estaba llena de recuerdos y susurros. Cada rincón era una traición a su ser. El hombre en el abrigo continuó hablando, aunque ahora su voz era como una sombra. La verdad es que la herencia que buscas no es solo un dinero. Está atada a un antiguo montaje de poder que involucra a todos aquí, incluyendo a tu madre. Su mirada era un rayo helado. «¡Cállate! ¡Cállate!», gritó Alejandro, incapaz de soportar las revelaciones. Pero no había espacio para el silencio. Las palabras se clavaban en su interior, como dagas de hielo. ¿Cómo podía ser que su madre estuviera metida en todo esto? Y de repente, el medallón estalló en una explosión de luz, encendiéndose como un sol que no podía ser mirado. La plaza misma tembló bajo la vibración de su energía, y sus ojos estaban sellados ante el espectáculo. Todo se tornó blanco. Un instante, solo un instante, y cuando la luz se atenuó, la realidad que conocía había cambiado. De pie frente a él, no había sombras ni figuras. Allí estaba su hermana, pero algo no se sentía bien. Su cabello ondeaba de forma errática, como si el viento la estuviera empujando. La mirada de Laura era diferente. «¡Alejandro!», su voz resonó, pero no era la voz de su hermana. No había amor ni desesperación. Había algo cruel. «Finalmente estoy libre». De pronto, la plaza se llenó de murmullos,
de rostros conocidos mirando a Laura con un temor palpable. Un grupo entre la multitud se hizo hacia atrás. Los rostros de los vecinos, de sus amigos, todos parecían cambiar. ¿Qué te ha pasado? Alejandro titubeó, retrocediendo sin saberlo. Fue el pacto, hermano. La debilidad fue tu madre. Pero ahora, el medallón le ha dado un poder que nunca pudo imaginar. Su voz era una mezcla de risa y locura. Soy más que humano, más que un simple recurso de familia. Soy el legado de lo que ustedes nunca quisieron ver. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. No podía ser. Laura había estado luchando, intentando salvarlos, ¿no? Déjalo ya, esto no eres tú. Su voz era un grito de desesperación. Las sombras que se acumulaban a su alrededor parecían danzar, disfrutando el juego que estaban creando. Las historias de su infancia regresaron en oleadas. Laura había sido la heroína, la luz en medio de la oscuridad, y ahora se había convertido en lo que siempre habían temido. ¿No lo ves, Alejandro? Ustedes me limitaron, y ahora estoy en el control. Los ojos de Laura brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y en su expresión se reflejaba un deseo mucho más oscuro. Con el poder del medallón, puedo reclamar lo que siempre debió ser mío, y tú serás la pieza necesaria en este juego. La plaza empezó a girar otra vez, como un torbellino de locura y revelaciones. Alejandro contempló a su madre, paralizada en la confusión, y a Ramón, que temblaba a su lado. En un instante, todo lo que había adorado se desmoronaba. Las sombras comenzaron a absorber a la multitud. Alejandro dio un paso adelante, decidido a proteger lo que quedaba, pero en su corazón sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Laura, ahora una fuerza sin control, sonrió, preparado para desentrañar todo lo que creía saber. Y allí, en medio de un choque de luces y sombras, Alejandro no podía evitarlo. Se dio cuenta de que su destino estaba más entrelazado con el de Laura de lo que jamás imaginó. Y mientras todos caían en la vorágine de caos, una pregunta más aterradora se formó en su mente. ¿Qué tan profundo estaba dispuesto a caer para salvar a la familia que se había convertido en su peor pesadilla? La plaza se retorcía bajo una luz intensa y titilante. Su reflejo se desvanecía, y por un momento todo pareció congelarse. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras la risa crujiente de Laura se mezclaba con el murmullo del público, que, ahora, todo en él quería rechazar esta versión de su hermana, esta criatura que parecía haberse apoderado de su ser. Teolaula se quedó ahí, irónica, con ojos fulgurantes, como si ya no existiera la humanidad que alguna vez compartieron. Liberación, Alejandro. Al fin estoy libre de tus cadenas. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando animadas por la euforia de su nueva energía. Era como si la plaza misma estuviera respirando con ella, fluctuando en un vaivén ominoso. El medallón era un caos, su luz pulsaba, casi como un latido en tensión, y el aire se volvió pesado, impenetrable. Clara, su madre, retrocedió un paso, visiblemente afectada por el cambio abrupto y brutal de su hija. «Laura, esto no es tú, debes volver a casa», suplicó Clara, una mezcla de urgencia y miedo cruzando su rostro. «Todo esto es solo un juego. No puedes dejarte llevar por esta fuerza». La risa de Laura se intensificó. «Es demasiado tarde, madre. Debes entender que esta familia nunca se vio atada por débiles lazos, sino por grandes secretos que tú misma has ocultado». En un instante, la plaza se llenó de murmullos. La gente intercambiaba miradas de incredulidad. El miedo galopaba entre ellos, y el aire se tornaba tenso. Alejandro sintió la presión en su pecho aumentar.
Todo lo que había atesorado, cada momento de su vida, se convertía en un espejismo. La plaza con su vibrante vida se tornaba un escenario sombrío. «No puede ser. Hay algo más aquí», Alejandro exclamó, cada palabra luchando por salir en medio del caos. Sus ojos se fijaron en los rasgos de su hermana, en esa sonrisa distorsionada, pero a la vez familiar. «Escucha, la deuda no solo la tengo yo, también ustedes». Laura estaría un paso más cerca de desvelar su legado oscuro en ese momento. Fue entonces que un estruendo rompió la atmósfera. El suelo tembló y todos miraron hacia arriba. Un rayo de luz rompió el cielo, como si las mismas estrellas se estuvieran desgajando. Entonces algo increíble sucedió. El medallón en el suelo resonó y de él emergió una figura. Todos sostuvieron la respiración. Era un hombre alto, con un brillo que desafiaba la lógica. La multitud se apartó mientras el viento huelga del terror y admiración llenaba el aire. «Alejandro», la figura habló con una voz profunda y resonante que penetraba en el alma. «Soy Gabriel, tu abuelo. He regresado para liberar el legado que pendientes de vuestra familia». El grito de Laura se cortó. La revelación la dejó paralizada. «No, no puede ser». Alejandro había sentido que su mundo se sacudía. Su abuelo, desaparecido, quien pensó que había partido a un lugar lejano, regresaba en un torbellino de luz y oscuridad. «Ven, Alejandro. Debes tomar el control y enfrentar el pacto que has heredado. No dejes que estas sombras te consuman a ti y a tu familia». Mientras la figura avanzaba, un giro impresionante sacudió la plaza. Alejandro entendió que todo lo que había creído, cada historia que había escuchado de su madre, en realidad era una cortina de humo. Su abuelo, el verdadero autor de las sombras, había estado oculto, manipulando cada decisión. El ambiente se volvió frenético, las relaciones se desdibujaban, los secretos se descubrieron y todo lo que Alejandro consideraba verdadero se convirtió en polvo. Con su corazón latiendo como un tambor en la guerra, miró hacia Laura, a su madre y al hombre que se presentaba ante él. «Es tu decisión, Alejandro. El destino de la familia está en tus manos», resonó la voz de Gabriel, llenando la plaza de un eco que nadie podría ignorar. En un instante, Alejandro comprendió que el caos iba más allá de lo que había imaginado. La verdad no solo involucraba a su hermana o él mismo, sino a generaciones que habían luchado entre luces y sombras. Y así, con el aire lleno de tensión, y en ese momento, su elección determinaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Sería el héroe o se convertiría en parte del oscuro legado que pesaba sobre su familia? La decisión pesaba y el futuro incierto. La plaza se retorcía bajo una luz intensa y titilante. Su reflejo se desvanecía y por un momento todo pareció congelarse. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras la risa crujiente de Laura se mezclaba con el murmullo del público, que, ahora paralelo a él, observaba entre el horror y la fascinación. «¿Qué has hecho?», Alejandro preguntó, su voz apenas un susurro. Todo en él quería rechazar esta versión de su hermana, esta criatura que parecía haberse apoderado de su ser. Pero Laura se quedó ahí, irónica, con ojos fulgurantes, como si ya no existiera la humanidad que alguna vez compartieron. «Liberación, Alejandro. Al fin estoy libre de tus cadenas». A su alrededor las sombras parecían cobrar vida, danzando animadas por la euforia. Era como si la plaza misma estuviera respirando con ella, fluctuando en un vaivén ominoso.
El medallón era un caos, su luz pulsaba, casi como un latido en tensión, y el aire se volvió pesado, impenetrable. Clara, su madre, retrocedió un paso, visiblemente afectada por el cambio abrupto y brutal de su hija. «Laura, esto no es tú. Debes volver a casa», suplicó Clara, una mezcla de urgencia y miedo cruzando su rostro. «Todo esto es solo un juego. No puedes dejarte llevar por esta fuerza». La risa de Laura se intensificó. «Es demasiado tarde, madre. Debes entender que esta familia nunca se vio atada por débiles lazos, sino por grandes secretos. Secretos que tú misma has ocultado». En un instante, la plaza se llenó de murmullos. La gente intercambiaba miradas de incredulidad, el miedo galopaba entre ellos, y el aire se tornaba tenso. Alejandro sintió la presión en su pecho aumentar. Todo lo que había atesorado, cada momento de su vida, se convertía en un espejismo. La plaza, con su vibrante vida, se tornaba un escenario sombrío. «No puede ser. Hay algo más aquí», Alejandro exclamó, cada palabra luchando por salir en medio del caos. Sus ojos se fijaron en los rasgos de su hermana, en esa sonrisa distorsionada, pero a la vez familiar. «Escucha, la deuda no solo la tengo yo, también ustedes». Laura estaría un paso más cerca de desvelar su legado oscuro en ese momento. Fue entonces que un estruendo rompió la atmósfera. El suelo tembló y todos miraron hacia arriba. Un rayo de luz rompió el cielo, como si las mismas estrellas se estuvieran desgajando. Entonces, algo increíble sucedió. El medallón, en el suelo, resonó, y de él emergió una figura. Todos sostuvieron la respiración. Era un hombre alto, con un brillo que desafiaba la lógica. La multitud se apartó, mientras el viento huelga del terror y admiración llenaba el aire. «Alejandro», la figura habló con una voz profunda y resonante que penetraba en el alma. «Soy Gabriel, tu abuelo. He regresado para liberar el legado que pendientes de vuestra familia». El grito de Laura se cortó. La revelación la dejó paralizada. «¡No! ¡No puede ser!» Alejandro había sentido que su mundo se sacudía. Su abuelo desaparecido, quien pensó que había partido a un lugar lejano, regresaba en un torbellino de luz y oscuridad. «Ven, Alejandro. Debes tomar el control y enfrentar el pacto que has heredado. No dejes que estas sombras te consuman a ti y a tu familia». Mientras la figura avanzaba, un giro impresionante sacudió la plaza. Alejandro entendió que todo lo que había creído, cada historia que había escuchado de su madre, en realidad era una cortina de humo. Su abuelo, el verdadero autor de las sombras, había estado oculto, manipulando cada decisión. El ambiente se volvió frenético, las relaciones se desdibujaban, los secretos se descubrieron y todo lo que Alejandro consideraba verdadero se convirtió en polvo. Con su corazón latiendo como un tambor en la guerra, miró hacia Laura, a su madre y al hombre que se presentaba ante él. «Es tu decisión, Alejandro. El destino de la familia está en tus manos», resonó la voz de Gabriel, llenando la plaza de un eco que nadie podría ignorar. En un instante crítico, el medallón estalló en una explosión de luz, encendiéndose como un sol que no podía ser mirado. La plaza misma tembló bajo la vibración de su energía, y sus ojos estaban sellados ante el espectáculo. Todo se tornó blanco, y luego todo se fue al infierno. Un grito desgarrador rasgó el aire, pero esta vez no era de dolor.
Era un rugido de alguien que había estado oculto. La sombra detrás de Gabriel se impulsó hacia adelante, revelando una figura familiar y aterradora. «Soy yo, Alejandro», resonó la voz de su padre, un eco del pasado que nunca había muerto. Gabriel, el abuelo, dio un paso atrás, el asombro cruzando su rostro. «Todo esto es parte de un plan que nunca debiste conocer». Los ojos de Alejandro se desorbitaron y su mente estalló en confusión. «¿Padre? No, no puede ser. Tú estabas muerto». «No, hijo, fui parte del pacto. Fui el sacrificio para mantener el control, y ahora debo regresar para asegurarlo. Nadie puede saber lo que hiciste». La plaza se sumió en el caos. Los murmullos se convirtieron en gritos. Las sombras danzaban con más fuerza que antes, y el medallón brillaba intensamente, como si se alimentara del horror que se desataba a su alrededor. «No puedes, Alejandro», Laura gritó, su tono lleno de furia. «Él es un traidor, nos ha manipulado a todos». «Silencio», dijo el hombre oscuro, y el aire se volvió espeso. Las fuerzas que parecían estar bajo su control comenzaban a desbordarse. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras su padre y su abuelo se enfrentaban. Él estaba en el centro del huracán, sin saber en quién confiar. «Alejandro, tú eres el único que puede decidir el futuro. ¿Te unirás a mí para terminar lo que ellos empezaron? ¿O permitirás que esta familia se consuma en la oscuridad?», clamó su padre, extendiendo la mano en una oferta que parecía tentadora y aterradora a la vez. Sin poder decidir, su mente tembló de horror. Esta revelación lo había dejado tan confundido que sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cada palabra de su padre resonaba con el peso de una traición. «¿Qué significa esto?». Al mirar a su abuelo, Alejandro vio una expresión de impotencia. La verdad estaba saliendo a la luz, pero antes de que pudiera hacer una elección, un intenso destello estalló del medallón y todo se volvió negro, sin sonido, sin luz, solo oscuridad. Toda certeza se evaporó en ese instante. ¿El legado? ¿La traición? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La luz se desvanecía, arrastrando consigo la última esperanza. En esa oscura soledad, Alejandro supo que no solo su futuro estaba en juego, sino el de todo lo que había querido y creído. Todo se tornó negro. Alejandro sintió que caía en un abismo sin fondo. Pero en la oscuridad, un chillido rompió en silencio. Era su madre, Clara. «Alejandro, no», gritando, con una desesperación que caló en sus huesos. De repente, una explosión de luz resplandeció a su alrededor, bañando la plaza en un resplandor casi cegador. Cuando sus ojos se adaptaron, se dio cuenta de que la figura de su padre, que había creído muerto, se había transformado. Su rostro ya no era el de un ser humano, sino el de algo ancestral. Una máscara de sombras con ojos vacíos, mirando directamente a su alma. «Esto es el verdadero poder». La voz resonaba en un eco profundo, pero ya no pertenecía a Gabriel, su abuelo. «¿Qué te ha pasado?». Alejandro retrocedió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La figura oscura de su padre se giró hacia él, una sombra que absorbía toda la luz a su alrededor. «Soy lo que tú eliges ser». Y en ese instante, la plaza se transformó. Las sombras dejaron de ser solo oscuridad. Eran seres, criaturas de pesadilla vislumbradas a través de la luz distorsionada del medallón. Laura, su hermana, parecía estar a punto de desvanecerse. «¡Alejandro! No dejes que esto te atrape». Pero su voz se perdía entre las risas y los gritos de las sombras que ahora danzaban a su alrededor. El fervor crecía, un torbellino de confusión que giraba en torno a ellos. Cada persona en la plaza,
se sentía impotente. Sus miradas se cruzaban en un pánico colectivo, buscando respuestas que ya no existían. Alejandro sintió la presión en su pecho. Los murmuros del público se convirtieron en chillidos. A su alrededor, figuras familiares parecían vislumbrarse entre la multitud, pero sus rostros estaban distorsionados por una desesperación infinita. Gritos brotaron del suelo, mientras objetos comenzaban a flotar, elevados por una fuerza oscura que todo lo envolvía. «Lo estamos perdiendo todo, Alejandro», Clara gritó, atrapada entre el terror y la determinación. «No podemos permitir que él lo consume todo». El rostro de su madre mostraba una mezcla de amor y miedo. Y se armó de una valentía inesperada. «Ayla». Alejandro extendió la mano, pero el aire se volvió denso. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor y sintió que una sombra se cernía sobre él, deslizándose y rozando su piel, helándole la sangre. «Tienes que elegir, Alejandro. El destino de todos está en tus manos». La voz de su padre creció en intensidad. Fue entonces cuando el compás del medallón cambió, como si tomara vida propia. Un estallido resonó, y el medallón se transformó en una esfera brillante, iluminando todo a su alrededor. Alejandro sintió que algo lo empujaba hacia adelante, un impulso que no podía ignorar. Mientras las sombras clamaban, él vio una imagen surgiendo de la luz. Su madre y su padre, juntos, felices. «No puede ser», exclamó, y en ese momento la verdad se hizo luz. «Esto no es el destino, es una trampa». Laura gritó, como si lo pudiera sentir. «Alejandro, no, tenemos que detenerlo». Pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a danzar, transformándose en una ola de caos y confusión que lo consumía todo. Un grito desgarrador surgió, y Alejandro se dio cuenta de que venía de la multitud. Fue entonces que una figura familiar emergió del caos. Su abuela, Patricia. «Alejandro, escucha. Todo esto es culpa de un antiguo pacto. No permitas que nuestras vidas, nuestras sombras, se conviertan en tu carga». Patricia extendió la mano, y en su mirada, Alejandro vio la verdad absoluta. «Mamá». Alejandro titubeó. No podía eludir esa revelación. Tú sabías. Una realidad devastadora se desplegó ante él. La lucha no era solo contra las sombras. Era una batalla entre los secretos que habían mantenido a su familia atormentada. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor. «¡No!», gritaron todos a su alrededor. La plaza tembló con la intensidad del descubrimiento. El medallón brillaba más que nunca, y un nuevo sonido comenzó a emerger del caos. Risas, pero no eran las risas de los cuerpos oscuros. Eran risas de esperanza, risas de aquellos que habían sido aplastados bajo el peso del miedo. Los sonidos envolvieron a Alejandro como un manto. Y en ese momento de unidad, el tiempo pareció detenerse. Las sombras se detuvieron. Las risas se volvieron ecos en el aire. Alejandro sabía que este no era solo un final, sino un nuevo comienzo. «Debemos luchar juntos. No somos sombras», gritó, sintiendo cómo crecía la luz en su interior. Pero entonces, en un giro aún más sorprendente, el medallón estalló con un resplandor ensordecedor. En su interior, todo lo que creían conocer comenzó a fragmentarse en un torrente de visiones. Alejandro vio cada secreto, cada pacto y cada sombra en una serie de imágenes que lo hicieron temblar. La risa y la luz se desvanecieron, y en su lugar vio una verdad desgarradora. Sus padres, su vida, todo se entrelazaba con serpentinas de engaños
que desbordaban el medallón y los reclamaban a todos. ¡Alejandro! Clara gritó de nuevo, pero ya no se escuchaba, y todo se volvió un caos en un instante. Un estallido de luz y sonido se desató. Una gran explosión de imágenes, ruidos, voces. Y luego, silencio. La plaza se vació, pero Alejandro entendió algo. En su búsqueda de la verdad, sus decisiones habían desencadenado un efecto dominó que podría cambiar el curso del universo. Quedó solo en la oscuridad, con la decisión de enfrentarse al legado. ¿Cómo podría deshacer el caos que había creado? ¿Qué revela esta explosión sobre quién era realmente? Cada pregunta dejaba una inquietud profunda, porque lo que había comenzado como un simple legado, ahora se había convertido en una batalla por el alma de su familia y del mundo mismo. La plaza, ahora un caos de luces brillantes y sombras acechantes, se apoderaba de todo a su paso. Alejandro, con el pecho apretado, miraba cómo la figura de su padre se transformaba en una prisión de tinieblas. El abismo estaba tan cerca, sentía su aliento. ¡No!, gritó con todas sus fuerzas, buscando la esencia de amor que siempre había sentido hacia su padre, preguntándose si aún quedaba algo de él en esa sombra. Laura se acercó, su rostro una mezcla de dolor y determinación. «Alejandro, deténlo. La única forma de acabar con esto es confrontarlo. No podemos dejar que nos consuma». El eco de las palabras de su hermana reverberaban en su mente, y el medallón, resplandeciendo con una ferocidad inigualable, parecía responder a su angustia. Clara, también, con lágrimas en los ojos, lo instaba a hacer una elección. «Tú puedes ser la luz, Alejandro. Ellos no pueden seguir controlándonos». «Este es el momento». La plaza temblaba bajo la tensión acumulada. El viento azotaba, pero esa energía ya no era solo destructiva. Era una llamarada esperando explotar. Alejandro sintió el poder en su interior. Un fuego que podía cambiarlo todo. «¡Padre!», gritó, su voz cortante como un hilo. «No eres solo oscuridad. Nunca lo fuiste. Recuerda quién eres». El rostro de su padre vaciló, y por un instante la sombra se desvaneció, dejando entrever al hombre que una vez había sido. La misma mirada, la misma sonrisa. «Alejandro, hijo», murmuró, pero la oscuridad volvió con más fuerza y la chispa se extinguió rápidamente. «No puedo dejar que esto siga», Alejandro se prometió. Con un paso firme se acercó al medallón, una visión de esperanza iluminando su camino. Extendió su mano y la energía del medallón resonó con su intención clara. Las sombras a su alrededor comenzaron a temblar, como si fuesen conscientes del cambio en su corazón. «Juntos vamos a romper el pacto», gritó, y sintió que la conexión con su madre y Laura se intensificaba. Las luces brillaron, y un torrente de energía pura fluyó hacia él. Los rostros de los que amaba se formaron en el aire, sus sonrisas entrelazadas con la luz, una familia renaciendo entre sombras. Con un grito atronador, la energía se liberó, rompiendo la oscuridad que había rodeado a su padre y por ende a todos. El medallón estalló en una explosión de luz que iluminó cada rincón de la plaza. Las sombras gritaron, y mientras se desvanecían, Alejandro sintió un alivio que le recorrió el cuerpo. Su padre cayó de rodillas, la humanidad regresando lentamente. «Hijo, lo siento», susurró, la voz llena de remordimiento. «Todo estuvo encadenado por el miedo», susurró Alejandro, abrazándolo. Pero ahora ya no. Con su padre libre, la plaza comenzó a cambiar. Las sombras, ahora liberadas, se disolvieron como niebla al sol. La multitud, antes aterrorizada, se unió en una ola de alivio y celebración. Todo había cambiado, pero el amor seguía presente. Al mirar a su alrededor, Alejandro vio a su madre sonriendo.
Laura se acercó, los ojos brillando, con lágrimas de alegría. ¡Lo hicimos, hermano! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Sonrió Alejandro, sintiendo que era el momento de sanar. Pero en su interior, una pequeña voz aún susurraba, recordándole que el pacto no se había roto del todo. Esto apenas comienza, pensó. Las repercusiones de todo lo vivido quedarían en su corazón, recordando que aunque la oscuridad iba en retroceso, siempre habría nuevas sombras por enfrentar. Y mientras la luz iluminaba la plaza, Alejandro se quedó mirando el medallón. Su brillo había disminuido, pero una parte de él sabía que todavía guardaba secretos. Con su familia a su lado, daba un paso hacia un futuro incierto, listo para enfrentar lo que venga, sin miedo, con amor. Pero, ¿qué otras verdades quedaban por descubrir? ¿Qué haría con las sombras que aún danzaban en su mente? Antes de que el eco de la celebración llenara el aire, Alejandro sintió que tenía que hacer algo más. ¡Hey, tú! Antes de que se acabe esta experiencia increíble, tienes que suscribirte ahora al canal. No querrás perderte los próximos relatos explosivos que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora mismo para hacer que el algoritmo brille. Y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. ¿Qué crees que nos espera? Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans como tú comprenden la importancia de ayudar al canal. ¡Vamos!